La leyenda que envuelve a la saga artística de los Lucía, la genialidad de esta particular familia, cobra sentido al conocer la historia del verdadero iniciador e impulsor en el conocimiento y la técnica de los guitarristas Paco y Ramón. Estamos hablando del patriarca de la familia, Antonio Sánchez Pecino, un padre duro y estricto que inculcó a sus hijos desde muy pequeños el amor y el respeto por la guitarra española. Es pues necesario adentrarnos primero en la historia del padre y su contexto para descubrir el enorme esfuerzo y la evolución que va a emprender la guitarra flamenca en la segunda mitad del siglo XX. Conoceremos la vida y obra del hermano mayor Ramón y seguiremos sus pasos al lado de su hermano pequeño Paco, que llegará a convertirse en una auténtica leyenda viviente del flamenco. Antonio Sánchez Pecino nació el 5 de febrero de 1908 en el puerto de Algeciras. Como siempre ha sido el caso en España, la mayor parte de la riqueza estaba en manos de una pequeñísima minoría de la población. Si nacías dentro de esta élite, llevabas una vida acomodada y podías dilapidar tu riqueza en toda suerte de placeres, el flamenco incluido. Sin embargo, si se nacía entre las empobrecidas masas, tenías que componértelas, sudar de veras, para llegar a ser algo en la vida. Lo que las masas se esforzaban por obtener cubría exclusivamente las necesidades más básicas: un techo, comida suficiente, ropa modesta y un poco de autosuministrada diversión. La religión proveía la filosofía necesaria para aceptar tal estado de desigualdad, además de hacer asequible para algunos de los pobres una educación básica con la que al menos poder escapar del analfabetismo. Lo más frecuente era nacer en el seno de una familia humilde, y esta consistía en limitarse a sobrevivir. La religión ayudaba a entender y a soportar esta situación y permitía al menos a unos pocos escapar del analfabetismo predominante en la época. Antonio Sánchez Pecino tuvo la oportunidad de asistir a una escuela religiosa el tiempo suficiente para aprender lo más básico. Siendo un niño, Antonio afortunadamente bebió de dos fuentes a la vez, la gitana y la paya. Los gitanos y los payos vivían en los mismos barrios y acudían a las mismas escuelas. El sueño español, en el sentido del sueño americano, no existía excepto para los toreros y artistas de éxito. Las expectativas más altas de la sociedad de la época se limitaban a la supervivencia. La ambición desmedida no marcaba su existencia. Trabajaban para sobrevivir, pero a un ritmo relajado. Había tiempo para las diversiones que podían permitirse. Los hombres podían jugar a las cartas o al dominó por unos céntimos ante un vino abundante y barato, y las mujeres tener sesiones de cotilleo en sus casas, en la plaza de abastos, en el lavandero municipal o en el río mismo. En Andalucía, esta diversión a menudo tomaba la forma del flamenco. Casi todos podían participar de algún modo en estas veladas flamencas. Todos disfrutaban pasando un buen rato por el precio de unas tapas y el vino. Hasta el comienzo de los años 60, el flamenco era bastante local debido a las limitaciones del transporte y de la comunicación. Así pues, Antonio Sánchez decidió, al igual que muchos de sus contemporáneos, recorrer las principales ferias de Andalucía para ganarse un buen dinero extra. De este modo, conoció y comenzó a acompañar a grandes figuras del cante como Manuel Torre y Aurelio Sellé.
Hacia 1930, este era un arte de pobres y por tanto abundaba el analfabetismo musicalmente hablando. No había nadie que les instruyera sobre las varias formas, estructuras y compases del flamenco. Los guitarristas eran pocos, lo cual significaba que la mayoría de los cantaores cantaban sin acompañamiento, desconociendo el compás de cada cante. No sé si era la calle Munición o algo así, había un café que no recuerdo, ¿puede ser Diego Piñero? Puede ser. Un café donde se reunían muchos artistas y entre ellos el padre de Antonio. Antonio era un tío muy afable, un tío extraordinario y tocaba muy gracioso, cantaba muy cortito, pero sabiendo lo que quería. Él cantaba muy bien, entonaba muy gracioso, muy bien, con su vocecita, pero a él le gustaba, era un cantador, era guitarrista para acompañar, pero que sabía lo que sabía de canto, la barbaridad. Era un aficionado de oro puro. En estos tiempos, tocar con emoción era considerado mucho más importante que poseer una técnica avanzada. Sin embargo, en Madrid bullían los comienzos de técnicas más sofisticadas. El pionero fue Ramón Montoya, que tomó prestadas técnicas de la guitarra clásica, formando así la base de lo que con el tiempo llegaría a ser la guitarra flamenca de concierto. Aunque aún quedaba un largo camino, la revolución ya estaba gestándose cuando Antonio Sánchez empezaba su carrera. En este difícil escenario de la posguerra española, lo habitual era sacar a cada niño de la escuela a partir de los 10 años. Antonio hizo lo propio con sus hijos. La primera fue su hija María, para ayudar a su madre con las tareas caseras y los niños. Cuando María empezó a trabajar fuera de casa a la edad de 15 años, o cuando cada chico empezó a ganar dinero como artista, todo el dinero era entregado a Antonio. Esta era la pauta habitual seguida por las familias de entonces. Pero la musicalidad innata de Antonio era considerable y con el tiempo y el contacto con artistas más versados, las piezas empezaron a encajar. Uno de los cantadores locales que sí cantaba a compás, el gitano Rafael de la Rosa, el Tuerto, resultó ser valiosísimo para Antonio, el cual adquirió el apodo artístico de Antonio de Algeciras. Se metió de lleno en el flamenco hacia 1930, cuando las juergas tenían lugar principalmente en apartados cabarets y bares, ventas y casas de mala reputación. Al poco tiempo Antonio ya formaba parte de un grupo de flamencos festeros que a menudo incluía artistas de la talla de Antonio el Chaqueta, cantaor, su hermano Chaleco, bailaor, Antonio el Flecha, cantaor, Antonio Jarrito, cantaor, su hermano Joaquín, bailaor, Brillantina de Cádiz, Paco Laberinto o el cantaor Churrurrú de la Isla. Excepto cuando hacían sus giras en tiempos de feria o eran llamados a alguna otra función, estos artistas solían parar en un cabaret local que existía en Algeciras llamado Pasaje Andaluz. El Pepe, que canta, ese para que tocara la guitarra también, le tenía que dar pan un duro. Que no la cogía. Al Paco le decía, tú te sientas ahí. Y cuando él llegaba, como si estuviera por allí por la puerta o algo, ya le estaba formando un miti. También era costumbre irse a casa de Antonio, en la que había un precioso patio ideal para el flamenco. Su esposa Lucía le servía café. La inevitable botella de brandy hacía acto de presencia y de esta forma continuaba la fiesta. En cuanto llegaban, Antonio levantaba a sus hijos, a María para que cantase y a Ramón para que les acompañase con la guitarra. De esta forma, les fue proporcionando una experiencia valiosísima para su conocimiento del flamenco, sin necesidad de someterse a la agitada vida del cabaret. Cuando iba de gira por las ferias, Antonio trababa conocimiento con el resto del mundo flamenco. En la Feria de Sevilla se codeaba con Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Manolo de Huelva, Diego del Gastor y acompañaba a muchos de los grandes bailaores y cantaores. Sin duda, un momento importante en la vida de Antonio fue su boda con la portuguesa Lucía. Su ciudad natal era Castro Marín, situada enfrente de Ayamonte, al otro lado del río Guadiana. Antonio la conoció en 1934, cuando ésta se hallaba en Algeciras visitando a su hermana. Se casaron ese mismo año y pronto se convertirían en familia numerosa al nacer sus 5 hijos: María, Ramón, Antonio hijo, Pepe y Paco. Antonio nunca permaneció inactivo.
Esa larga lucha por sacar adelante a su familia trabajando en varios oficios habían hecho de él un trabajador incansable y una persona con amplia experiencia en el mundo artístico. Con el mismo ímpetu, siguió negociando los contratos de los discos de Paco hasta principios de los años 80 y controlando en general no solo la carrera artística de su hijo menor y demás miembros de la familia, sino también de una auténtica leyenda del cante flamenco, la de Camarón de la Isla. Antonio jugó un importante papel en la formación artística de Camarón de la Isla, moldeándole y ayudándole a aprender nuevos cantes, ya que cuando Camarón llegó a Madrid era muy joven y no era todavía un cantaor completo. Antonio no solo instruyó al artista isleño, sino que también compuso todas las letras de muchos de sus discos, en los cuales cantó Camarón en colaboración con Paco de Lucía. El primero, Camarón, con la colaboración de Paco de Lucía en 1971, o el segundo LP, Soy Caminante, en 1974. Sin embargo, no todo era pura diversión, ya que en la mente de Antonio bullía un plan maestro. Este plan maestro lo define el fabuloso flamencólogo y también guitarrista americano Don Porem en su libro sobre la figura de Paco de Lucía. En la década de los 50, Porem, que se encontraba trabajando cerca de Morón de la Frontera y que ya tenía formación en la guitarra flamenca, descubrió el que llegaría a ser personaje fundamental en su vida, el tocador Diego Amaya Flores, Diego del Gastor. Su admiración por Diego quedó plasmada en varias publicaciones escritas con un estilo abierto y ameno que provocaron un auténtico peregrinaje de jóvenes aficionados extranjeros al pequeño pueblo de Morón de la Frontera, donde Porem había abierto una especie de centro que proporcionaba alojamiento y clases de guitarra y baile, además de frecuentes fiestas con artistas de Morón, Utrera, Lebrija, Alcalá y otros lugares señeros para el flamenco. Aún hoy en día, cientos de norteamericanos siguen buscando el ideal dibujado por Don Porem de un tipo de flamenco reflejado en sus emblemáticos libros Art of Flamenco y Lives and Legends of Flamenco, ambos traducidos a varios idiomas. Antes de la Guerra Civil y junto a la saga de los Chaqueta, existió una figura local de gran repercusión en el flamenco de la época, Corruco de Algeciras. Un notable cantaor que, aunque usó el mismo apodo de la ciudad que después llevaría Ramón Sánchez tantos años, había nacido realmente en la vecina localidad de la Línea de la Concepción. Fue en plena guerra civil cuando la ciudad que le daría su nombre artístico le vio nacer. Era un 5 de febrero de 1938. Lucía daba a luz a Ramón Sánchez Gómez. Cuando aún era un adolescente, empezó a acompañar a su padre a las juergas donde Antonio se buscaba la vida tocando la guitarra al señorito de turno y donde el pequeño Ramón se incorporó como aprendiz en estas largas fiestas que se celebraban en casas privadas o cabarets. Desde muy pequeño, Ramón empezó a hacer pinitos con la guitarra acompañando a su hermana María y a los demás artistas flamencos que llegaban con su padre por la mañana después de la velada flamenca. Ramón recordaba cómo su padre venía de tocar y se traía a casa a cantaores como Chaqueta o Jarrito. Este último era una de las grandes figuras de la comarca y de toda España. Desde que contaba 15 años, cantaba en la Venta del Cobre o en el Kiosco de Veneno, situado en la desaparecida Plaza de Toros de la Perseverancia. En palabras de Ramón, su padre Antonio les enseñó todo lo que había aprendido del arte de tocar la guitarra. Esto incluía poner las manos y las escalas, unos cimientos muy buenos que luego desarrolló junto a Valderrama, ya que en su compañía iba José María Pardo, un seguidor del grandioso guitarrista Niño Ricardo. Aunque Ramón se consideraba un buen guitarrista, siempre saltaba la figura de su hermano menor Paco, aludiendo a su genialidad. La figura del padre de Ramón es recordada por este como la de un hombre enérgico y autoritario, aunque insiste en desmentir muchos de los comentarios acerca de que les pegase de niños para obligarlos a estar tocando todo el día. Al ser mayor que Paco y Pepe, nunca estudiaba con ellos y por aquel entonces ya tenía una vida independiente. Hay mucha leyenda alrededor de este periodo en el que Antonio Sánchez educó a sus hijos. Era costumbre en la época retirar pronto a los niños del colegio, pero lo cierto es que Ramón consiguió hacer alguna enseñanza complementaria, como sacarse un título de contabilidad, algo difícil para una familia económicamente modesta como la suya.
Un punto clave en la carrera de Ramón fue en 1957, cuando su padre acudió a un amigo de la familia, Pepe Marín, que era un conocido remitente de pescado y un gran aficionado al cante flamenco, para que hablara a su compadre, un joven Juanito Valderrama, y escuchase tocar la guitarra a su hijo mayor. Valderrama, antes de presentarse en el teatro madrileño Calderón, paró en casa de su amigo Marín y aceptó escuchar al joven guitarrista. Tenía 17 años, y Valderrama, al oírlo tocar, le invitó a irse con su compañía. Valderrama era una de las estrellas teatrales del flamenco. Esto significaba prestigio, un buen salario y eludir el ambiente indeseado de la juerga. Ramón tenía que ayudar en casa y, aunque le esperaba una nueva y dura etapa, accedió a emprender este nuevo camino junto a Juanito Valderrama, siguiendo así los pasos de Manuel Serrapi, Niño Ricardo, que durante muchos años fue su primera guitarra. Una oportunidad de compartir escenario con el afamado Niño Ricardo, el guitarrista flamenco puntero de aquella época. Este poseía una de las mentes más creativas de la historia del flamenco, creando constantemente complejas falsetas e incluso composiciones completas, a las que Ramón tenía acceso inmediato. Ricardo fue el maestro de la generación de Ramón y Paco de Lucía, de Manolo Sanlúcar o de Serranito. Era el no va más. Todos los jóvenes trataban de aprender y copiarlo. Marín puso el dinero para comprar la primera guitarra de Ramón, que se la trajo el mismísimo Niño Ricardo y que fue amortizando con el sueldo que cobraría en la compañía. Ramón en concreto claramente siguió la maestría del Niño Ricardo. Contaban anécdotas graciosísimas de él, de cuando él empezó a tocar también en las primeras giras en América, los dineros que ahorraba, el trabajo que le costaba mandar algo de dinero a casa, todas sus giras también con los autobuses de la época por esta España nuestra con Juanito Valderrama. Bueno, a mí me ha mostrado un mundo en el cual, claro, yo lógicamente por generación he desconocido, y me han llegado cantidad de cosas de ese mundo que, como además en esa época queda muy poca constancia de documental, de vídeos y de imágenes sobre eso, bueno, Ramón ha sido para mí una ilustración de todo eso. Cuando Ricardo dejó la compañía, Ramón ascendió al puesto de primer guitarrista. Entre los artistas que acompañaron a Valderrama en su compañía, cabe destacar a Pepe Marchena, de quien Ramón hablaba muy bien, un artista vinculado también al campo de Gibraltar, donde conservaba muy buenas amistades. Ramón Sánchez siempre se mantuvo fiel a la escuela de Ricardo. Se especializó en acompañar a cantaores y tocar en tablaos. En su memoria figuran grandes del flamenco como el peculiar Pepe Marchena, Antonio el Chocolate o Agujetas. En 1958, cuando Paco contaba solo 11 años, Antonio llevó a los chiquitos de Algeciras, Pepe y Paco, a Málaga para actuar en un festival flamenco. La estrella del festival era el guitarrista Sabicas, en aquel momento reconocido universalmente como el mejor guitarrista flamenco de concierto de todos los tiempos. Cuando escuchó al niño Paco de Lucía, Sabicas, maravillado, exclamó: «Como ese niño no ha habido, no hay ni habrá otro jamás». La sensación causada por Pepe y Paco por su actuación en el concurso flamenco de Jerez de la Frontera en 1962 y por su disco Los Chiquitos de Algeciras propiciaron que el plan de mudanza de la familia de Antonio Sánchez Pecino a Madrid se hiciese realidad. La familia dio ese importante paso en el otoño de 1962. Formó parte de la compañía de Juanito Valderrama desde 1957 a 1968. Ramón recorrió diversos países durante toda una década hasta convertirse en la primera figura de la compañía, compaginando esto con actuaciones junto al Ballet de Antonio desde 1966 al año 1968 o en actuaciones junto a artistas de la talla de Rafael, como podemos ver en esta fotografía, donde aparece el cantante acompañado de varios guitarristas. Yo conocí a Ramón porque me contrataron Juan Valderrama en un espectáculo donde iba Pepe Pinto y yo, y duró años. Entonces ahí conocí a Ramón. Era un guitarrista extraordinario. Ramón de Algeciras tocaba las cosas de Ricardo, pero con su personalidad propia. Era un guitarrista completo, técnicamente perfecto y un acompañante maravilloso.
no había problema, ¿no? Pero Pepe era un guitarrista como persona muy correcta, muy seria en su trato, en su trabajo, pero era un gran sentido de humor, ¿no? Y era un hombre muy serio, quiero decirte, iba al camerino antes de que te tocara cantar para hacer un poquito de voz, era un tío que cuidaba los detalles, ¿no? Es un profesional maravilloso, un profesional de lo que no hay, un profesional para sacarlo al hombro, de verdad de lo que no hay. Pero yo después he tenido trato con otros guitarristas en festivales, y de esa delicadeza y educación es difícil encontrar personas como Ramón. Ramón era una persona excelentísima. Ya te digo, cuidaba los detalles, ¿no? Tú ibas para allá, para acá, estabas en el camerino y él cuidaba, sabiendo que te tocaba. Dentro de 10 minutos, de un cuarto de hora, él llegaba, quiere hacer un poquito de voz, aunque tú fueras un descuidado, él te ponía al día, ¿no? Y te hacía un poquito de voz, te preparaba, era el único que cuidaba los detalles, afilaba contigo, ¿sabes lo que te digo? Era una persona de una figura increíble, una educación y una profesionalidad única. Después de sus 11 años con Valderrama, Ramón trabajó en tablaos y festivales flamencos durante varios años. Ramón también se forjó en el madrileño tablao de Torres Bermejas, acompañando a Faico, a La Paquera o al mismísimo Camarón, con el que mantuvo una estrecha colaboración durante 7 años. En palabras de Ramón, José Monge era una persona muy introvertida, no era lo suficientemente expresivo. Cantaba, agachaba la cabeza y no hablaba nunca. Los tablaos se quedan pequeños y los artistas provocan el nacimiento de los grandes acontecimientos flamencos, entre los que destaca el Festival Flamenco Gitano, en el que Camarón participa en 1969 y 1970. La carrera de Camarón continúa su ascenso, cantando en 1969 con Sabicas en un disco con distintos cantaores flamencos, o recibiendo en 1971 de manos de Antonio Mairena el primer premio en el concurso de cante jondo que lleva su nombre. Este mismo año Ramón se enfrenta a un momento de especial importancia en su vida familiar. Se casaría con una bailaora que había conocido en la compañía de Juanito Valderrama, Filomena Pérez, conocida como Filo. Se unieron en matrimonio en marzo de 1971 y tuvieron 2 hijos, Ramón y Ana. Durante la época de los 70, Ramón tendría una importante labor como segundo guitarra en los discos que hoy día han convertido en leyenda la figura de Camarón y la de su propio hermano Paco. Con Paco ya lanzado en el ámbito de la guitarra en concierto, Ramón secundó el cante de Camarón, que también iniciaba su deslumbrante carrera en numerosos festivales flamencos. Ramón de Algeciras dejó de acompañar a Camarón cuando empezó a recorrer medio país con su hermano menor, Paco, que estaba empezando a despuntar como guitarrista. Ramón era incapaz de compaginar ambas cosas a la vez. Hombre, ese dúo con Camarón pues ha pasado la historia, ¿no? Es historia viva, es leyenda pura del flamenco, es mito, es mitología, es todo, ¿no? Ahí está, porque además públicamente ya es notorio, público notorio, que ambos se admiraban mutuamente. Paco admiraba a Camarón porque Paco le gustaba cantar y Camarón le gustaba tocar la guitarra y admiraba a Paco. Entonces la admiración fue mutua, y gracias a ese encuentro que se produce, primero fue en Jerez, después se siguen viendo en Madrid, en los billares en la Gran Vía, en Madrid, porque hay también en ese sentido cada uno cuenta una historia. Yo lo sé por Paco y lo sé también por Ricardo Pachón, que cuando ellos, digamos, hacen amistad en los billares en Madrid, se encuentran en Madrid, cuando Camarón ya se va a Madrid, porque esa fiesta casual en Jerez que se conocen, pues allí no hay, donde Paco Cepero le dice a Paco Lucía, mira, tócale al chaval este de la isla, al rubio, le dicen Camarón, tócale tú un poquito la guitarra, y le dice Paco Lucía a Cepero, no, tócale tú, y no le tocó. Entonces, que algunos a veces lo han dejado por un desprecio, ¿no? Es que Paco Lucía dice, no, Paco, porque Paco es muy sencillo. Y entonces cuando Cepero le dice, Paco, tócale tú le dice Lucía a Cepero, no, tócale tú, Paco, tócale tú. Y le tocó Paco Cepero. Pero fíjate después todo lo que le tocó Paco cuando vio quién era el niño y cómo el niño iba, y cómo el chaval, ¿no? iba para arriba. Y el dúo de Camarón y Paco, evidentemente, a los dos les benefició. Ambos les benefició, porque Camarón desde que empieza a grabar ya traía un bagaje importante de actuaciones por toda España, donde había trabajado con artistas de la talla de Miguel de los Reyes, ¿no? Con Juanito Valderrama, que también se le había llevado también una gira por toda la parte de Levante, ¿no? Y le había presentado por Levante, donde la gente no lo entendía. La gente, el cante de Camarón en principio no lo entendía, salvo aquí abajo, ¿no? Salvo en Andalucía.
Y en Madrid, donde él llega, aprende además otros cantes, porque cuando él llega a Madrid, él sabe cantar un poquito por soleá, un poquito por alegría, por bulería, por fandango, 4 o 5 cantes. Y después, cuando Camarón muere, deja la discografía más amplia que ha dejado nunca un gitano cantador. Aunque la fructífera relación artística de los Lucía con el cantaor isleño se rompería casi definitivamente en 1977 con el disco Castillo de Arena, el primero en el que Camarón aparece como autor, el resto siguen siendo composiciones atribuidas a Antonio Sánchez. Después, Tomatito se convertirá en el fiel escudero de Camarón, permaneciendo a su vera hasta el fallecimiento del genio del cante en 1992. En su larga trayectoria, Ramón de Algeciras acompañó a las más grandes figuras del flamenco, con tal maestría y eficacia que a menudo eran varios los discos que se grababan en el estudio de la compañía en tan solo un día. Entre las figuras con las que Ramón grabó cabe destacar los discos de Antonio Mairena, Luquitas de Marchena, Cobito, Paco Toronjo, La Niña de los Peines, Pepe Marchena, El Chato de la Isla, Pepe Pinto o Fosforito, entre otros. Ramón tocaba muy bien, era un grandísimo guitarrista. Pasa que era más ricardero, no era la forma de tocar de su hermano, de Paco. Pero Ramón era un profesional grandísimo, con su técnica, con un sabor muy grande y con mucho conocimiento. Tocaba muy bien para cantar, había tocado para bailar. Ramón era un grandísimo guitarrista. Lo que pasa que ser famoso al lado, teniendo como hermano a Paco de Lucía, es muy difícil. Y si Jacinto tiene su nombre, Ramón de Algeciras ha quedado la historia como un gran guitarrista. Pero claro, ya dice el hermano de Paco. Pero decimos, no, que pues, suena feo decirlo esto así, pero coño, ¿de qué hace? Es que es el hermano de Paco de Lucía. A finales de los 60, Paco y Ramón grabaron varios discos formando dúo y dieron conciertos juntos por todo el mundo. Realizaron varios discos de versiones de música iberoamericana. El primer disco fue dedicado a la música popular latinoamericana y fue grabado en 1967 con el título Dos guitarras flamencas en América Latina. Estamos ante una inteligente selección de piezas populares interpretadas con dos guitarras flamencas. Una serie de éxitos europeos y americanos que dieron la vuelta al mundo y se consolidaron como clásicos de la denominada música ligera. La variedad del repertorio convierte a este disco en un producto muy atractivo y aún más si pensamos en cómo sonarán estas piezas tan conocidas, interpretadas ahora con dos guitarras flamencas y con el acompañamiento de un órgano eléctrico y una orquesta de cuerda. Una vez más, queda demostrada la versatilidad de la guitarra flamenca a la hora de interpretar piezas que no pertenecen a su universo musical. El segundo disco, junto a Paco como solista, se tituló Paco de Lucía y Ramón de Algeciras en Hispanoamérica. Y la temática fue de nuevo la misma. Según Ramón, se trataba de una imposición de la casa de discos porque eran temas muy comerciales y se podían vender bien. Querido público, yo les quiero pedir un aplauso para Ramón de Algeciras. Este es el segundo disco que los dos hermanos dedicaron a la música popular latinoamericana. La guitarra flamenca se latiniza aquí obteniendo un sorprendente resultado. La selección de piezas se basa por una parte en la popularidad de todas las canciones y danzas que integran el disco, y por otra en que se ha pensado en aquellas piezas que mejor se adaptan a la guitarra flamenca. Será en el disco Canciones Andaluzas para dos guitarras donde los dos hermanos vuelven a demostrar su ingenio y técnica como guitarristas. Paco vuelve a utilizar en este disco la percusión flamenca, el zapateado del bailaor Antonio Valdepeña, con Antonita Imperio y Pilar la Cubanita en palillos y palmas. El toque de los hermanos está muy compenetrado, con precisión y enorme calidad expresiva. El repertorio pertenecía a la canción popular de Andalucía y a lo largo del disco la guitarra de Paco canta o realiza los contrapuntos más densos, mientras Ramón acompaña, haciendo en ocasiones una segunda voz y redondeando las destrezas de su hermano.
En 1972, Ramón, junto a todos los guitarristas destacados que como él eran seguidores del Niño Ricardo, dedicaron su esfuerzo a rendirle homenaje tras su muerte en un disco titulado In Memoriam. Este merecido homenaje discográfico, que hoy es un codiciado objetivo de coleccionistas, contó con la colaboración de artistas como Juanito Valderrama e incluso el malogrado hijo del propio Ricardo. Esta sería una de las raras ocasiones en las que podremos escuchar la música de Ramón como solista. Niño Ricardo tiene un monumento aquí en Sevilla. Ya veis que en Sevilla tiene un monumento pocos artistas, y aquí en Sevilla han nacido muchos grandes artistas. Pues pocos tienen un monumento, y uno de los que lo tiene es Manuel Serrapí Sánchez, Niño Ricardo. Y entonces Niño Ricardo considerado como el revolucionario de la guitarra, es el que en los años 40 y 50 rompe moldes en todos los sentidos, hace el nuevo toque de la guitarra flamenca. Es la transformación de la época de los Borrús, etcétera, etcétera, a la época ya de los Melchor de Marchena, de Ramón de Algeciras, de Enrique de Melchor, de gente que vienen pidiendo paso, de Cepero, de Lucía, de todos, ¿no? Y de Sabica también, Sabica, yo creo que la época esa, los revolucionarios son Niño Ricardo y Sabica. Un payo de Sevilla y un gitano de Pamplona. Y usted qué dimensión, ¿no? Rompen moldes en la guitarra, tanto Niño Ricardo como el maestro Sabica. Niño Ricardo se queda aquí, acompaña en las grabaciones a todos los monstruos de la época, a todos, desde Caracol a Mairena, a Naranjito de Triana, a todos, ahora mismo decirte, a Canaleja, a Vallejo, a todos los grandes, ¿no? A todos los grandes, a la Niña Los Peines, pues a todos los acompaña Niño Ricardo, porque le coge la época, yo creo, más dorada del flamenco, que es esa, ¿no? La que él vive, ¿no? Y después, pues la época que viene, él transporta su guitarra y sus vivencias y su conocimiento a artistas de la talla de Paco o de la talla de un Enrique de Melchor. La guitarra de Ramón tampoco podía faltar en la grabación de Entre dos aguas, la rumba que abría el disco Fuente y Caudal en 1974, que lanzó definitivamente a Paco al éxito internacional. Socio de la SGAE desde 1976, Ramón tenía registradas en ese organismo unas 140 obras como intérprete, compositor y letrista, entre las que destacan Collar de cerezas, Bulerías flamencas, Almoraima y Tango de la vieja rica. Asimismo, La cueva del gato, Vivo pa' quererte, Siroco y Rosa María, con la que tantas veces acompañó a Camarón. En su aventura artística al lado de su hermano, Ramón llegó a viajar y a dar conciertos por los lugares más variados del mundo. Dio conciertos en muchísimos países de Hispanoamérica, entre ellos Argentina, México o Cuba, donde cosecharon un enorme éxito de crítica y público. También llegó a actuar en un rincón muy particular de nuestra comarca, en el Peñón de Gibraltar. Ofrecieron un singular concierto en el interior de las cuevas del milenario Monte Calpe, y cabe también recordar las numerosas actuaciones de Ramón y Paco en el continente asiático, en Japón, donde llegaron a recorrer las principales ciudades del país nipón, y donde hoy día son considerados auténticas leyendas de este arte milenario del flamenco. Solo hay que recordar que quizás existen en la actualidad más tablas flamencos en Japón que en nuestro país. Durante su estancia, los hermanos Paco y Ramón disfrutaron de la cultura japonesa e hicieron buenas amistades mientras deleitaban al público y fomentaban la cultura de la guitarra flamenca.
Al cabo de años de actuar juntos por todo el mundo, comenzaron a formar un grupo con otros músicos y en 1981 nació el Sexteto de Paco de Lucía, donde además de ser segundo guitarrista, se encargó de buena parte de la dirección del mismo. En este nuevo grupo Ramón permaneció hasta su disolución. Les quiero presentar a mi gente y también les quiero pedir un aplauso para ellos. Jorge Pardo. Pepe de Lucía. Ramón de Algeciras. Manolito Soler. Carlos Benavent. Y Rubén Danza. Pero al principio las audiencias eran bastante pequeñas. Prácticamente éramos unos perfectos desconocidos. Yo me acuerdo de haber estado trabajando 3 o 4 años con Paco para hacer los primeros conciertos en España. O sea, quiero decir que el grupo existió en el extranjero bastante antes que en España. La prensa, la crítica especializada y la generalista fue en muchos casos bastante dura con nosotros, ¿no? Luego también podía decir de su toque, ¿no? Él reconocía en múltiples ocasiones que su pasión por su hermano, ¿no? Le llevó a descuidar su parte profesional, ¿no? De guitarrista. Y muchas veces nosotros, muchos de los compañeros, pues Carlos Benavent o Rubén o en fin, los compañeros que éramos en esa época en el grupo, le animábamos durante una época: joder, Ramón, tú tienes que hacer tu disco y tal, y tienes que hacer tus cosas, tus falsetas y tus cosas y tal. Y Ramón no estaba para eso, ¿no? Ramón, si yo ya he dejado enterado en la guitarra, ¿no? Yo con haber transmitido lo que sé y tal, y haber apoyado a Paco y tal, y daba rabia porque realmente a veces en algunos momentos le pillabas gracioso y cogía la guitarra y te tocaba unas falsetas y unas cosas con la guitarra que jamás he escuchado a otro, ¿no? En el sentido de eso, que es heredero de una tradición musical, de una época que ni siquiera Paco lo es del todo, ¿no? Porque Paco ya es otra generación, ¿no? En 1989 se descubrió una placa en la puerta de su casa de Rinconcillo nombrándole personaje popular del Carnaval Especial. Durante buena parte de la década de los 80 y parte de los 90, Ramón de Algeciras fue una pieza fundamental del Sexteto de Paco de Lucía, aparte de ser responsable de empresas familiares y actividades como la edición de partituras de la música de su hermano o la gestión, con Juan Estrada, de las guitarras modelo Paco de Lucía. El Sexteto revolucionó en muchos aspectos la puesta en escena del flamenco y abrió sorprendentes caminos en la evolución del arte hondo. El temple y sentido del equilibrio, tanto musical como humano, de Ramón de Algeciras fue clave para que se mantuviese vivo durante tantos años un proyecto de esta dificultad y envergadura en el que también participaron Jorge Pardo, Carlos Benavent, Rubén Dantas y Pepe de Lucía. Ramón recordaba cómo en una de esas giras mundiales que realizaba junto a su hermano estaban tocando en Venezuela y consiguieron reunir unas 17.000 personas en un pabellón de Caracas. Cuando observó a la policía por las calles escoltándoles, se quedó totalmente sorprendido. Parecíamos ministros. Si mi padre hubiera visto eso, que estaba acostumbrado a tocarle al chaqueta ya que el flamenco era reducido y de tabernas, no se lo creería, exclamaba Ramón.
un montón de giras, un montón de conciertos, vicisitudes de todo tipo, ¿no? Y la afinidad con el paso del tiempo ha ido creciendo, sus enseñanzas, también sus malos humores, ¿no? Y todo ha sido magnífico, pero precisamente por todo eso es una persona que le estoy muy agradecido, ¿no? Y quiero decirlo públicamente, gracias Ramón por todo lo que has transmitido, ¿no? Porque no solamente es la información que se puede adquirir en cualquier puesto en internet, sino la calidad de la transmisión de la información, y ahí ha sido un golazo. El 20 de enero de 2009, a la edad de 70 años, Ramón Sánchez Gómez, Ramón de Algeciras, falleció en Madrid tras una larga enfermedad, dejando un gran pesar en quienes le conocieron tanto a él como a su arte. Se trasladó desde la Junta de Gobierno de Algeciras un mensaje de condolencia a toda la familia. El alcalde, Tomás Herrera, resaltó cómo había llevado el nombre de la ciudad por todas partes, que pertenecía a una gran dinastía, y anunció que tenían intención de hacer un acto de reconocimiento a su trayectoria, aunque sin concretar fecha. A la familia de Ramón Sánchez, Ramón de Algeciras, porque hoy nos hemos despertado todos con la noticia del fallecimiento de un algecireño que ha llevado también por todo el mundo el nombre de la ciudad y que pertenece a esa dinastía, a esas personas tan queridas nuestras. La delegada de Cultura expresó el pesar por su pérdida y recordó que en su momento fue nombrado especial de pura cepa en 2004. Y aunque su hermano es un icono de la música universal en los 5 continentes, el hueco que deja Ramón será muy complicado de llenar. Dignísimas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos todos. Este galardón, pocos momentos en la vida de un hombre resulta tan emocionante y tan especiales como este que me está tocando vivir. Este galardón no solamente supone ser de Algeciras, sino que también tiene añadido el ser de pura cepa. Y al igual que mis antecesores, don Cristóbal Delgado Gómez y don Antonio Quintero Romero, me cabe el honor de ser de Algeciras por los 4 costados, y nunca mejor dicho, de pura cepa. No soy hombre de muchas palabras, y me expreso mucho mejor tocando una guitarra que soltando un discurso, por muy breve que sea. Pero hay veces en la vida en las que un hombre que ha mamado en el seno de su familia la gratitud no tiene más remedio que hacer un esfuerzo y decirle a todo el pueblo de Algeciras: queridos paisanos, muchas gracias por dedicar toda una feria real a una saga familiar, a mi padre, a mi madre, a mi hermana María, mis hermanos Antonio, Pepe y Paco, y a esta modesta persona que tanto trabajito le está costando hablar. Lo dicho, gracias de todo corazón por este momento imborrable que perdurará en mi mente y en mi corazón por los restos de los tiempos. Y quiero terminar dedicando este galardón de pura cepa 2004 a mi mujer, a mis hijos y a la guitarra. Muchas gracias. En el verano de 2009, la discográfica Universal Music rendía homenaje a Ramón en un disco póstumo con actuaciones de los más destacados artistas del flamenco: Camarón, Cobito, Paco Toronjo, Niño Ricardo, La Susi y, cómo no, su hermano Paco, entre muchos otros. Como decía un obituario escrito por el periodista Alfredo Grimaldos, si en el flamenco existiesen premios similares a los Oscars cinematográficos, Ramón de Algeciras habría cosechado en numerosas ocasiones el galardón al mejor intérprete de reparto. Ha sido un excelente guitarrista que ha trabajado con muchas de las más importantes figuras del arte hondo de las últimas décadas, pero no ha cosechado el relumbrón de algunos tocaores que han aportado menos que él a la historia del flamenco. Ramón secundó con enorme talento a su hermano Paco de Lucía en arriesgados envites históricos. Ramón no solo fue de Algeciras, también fue, es y será, de todos los que amamos la música y el arte.
El cante de Pepe de Lucía tuvo como compañero de juegos las guitarras de sus dos hermanos, Ramón de Algeciras y Paco de Lucía, y con este último compartió sus inicios. Paco nació a 21 de diciembre de hace 60 años en la algecireña calle de San Francisco, en el barrio mestizo de La Bajadilla. Aquí, Teresa aquí, ¿no? Teresa aquí. Paredes, la boquerona aquí. Al igual que el resto de sus hermanos, Ramón, María Lucía, Pepe y Antonio, tuvo que buscar trabajo y llevar un sueldo a casa a una edad muy temprana. Al principio le costó superar su falta de instrucción, pero cuando tuvo que buscarse un nombre artístico, no dudó en apellidarlo con el nombre de su madre. A los 6, 7 y 8 años, la relación entre Paco y la guitarra era un reflejo de la relación entre Paco y su padre. Era una forma de comunicación, un diálogo sin palabras entre padre e hijo, un diálogo en el que el primero explicaba lo difícil que era la vida en Andalucía y lo esencial que era ascender los peldaños que conducían hacia un futuro mejor, mientras que el segundo respondía diciendo: «No te preocupes». Como tal, Paco de Lucía comenzó a actuar a los 12 años junto a su hermano Pepe, entonces Pepe de Algeciras, como el dúo Los Chiquitos de Algeciras, que cosechó el aplauso de muchos tablaos de Cádiz. Corría el 26 de diciembre de 1959 cuando actuaron por primera vez en el Cine Terraza de su ciudad. Meses antes habían participado en la emisora de radio Algeciras y el martes 26 de junio de 1960 actúan en la Plaza de Toros La Perseverancia de su ciudad natal en un cartel que encabezaba Roque Montoya Jarrito y Flores el Gaditano, componiendo este elenco además Rafael el Tuerto, Chato Méndez, Dominguillo, Brillantina, Joaquín Jarrito, Pepe el Sevillano y su padre, Antonio Sánchez. El paso siguiente de la pareja de jóvenes artistas fue su presentación a un concurso de flamenco celebrado en mayo de 1962 en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, donde Pepe de Algeciras ganó un primer premio por malagueñas y a Paco lo obsequiaron con un premio especial. Y a los 14 años, Paco y Pepe grabaron su primer disco. En aquellos días, Radio Nacional de España en Madrid, en su programa Cante Grande, ofrece a sus oyentes una serie de escogidas interpretaciones de estos populares artistas a través de sus grabaciones más celebradas. Y el diario local Aria nos decía lo siguiente: «Los Chiquitos de Algeciras continúan ganando enteros en el panorama artístico nacional». Fue entonces cuando inició su carrera internacional, ya que José Greco lo contrató como tercer guitarrista de su compañía de ballet clásico español y enseguida emprendió su primer viaje a Estados Unidos. Para él, el guitarrista más brillante del momento era el niño Ricardo, amigo de su padre, y quería sonar igual de bien. Luego conoció a Sabicas y a Mario Escudero y sus influencias fueron variando, pero estos le aconsejaron que buscara su propia forma de tocar, su estilo. El problema era que, para uno era un modo complicado de decir las cosas más sencillas, y para el otro un modo muy simple de decir cosas complicadas, recuerda el artista, quien confiesa haber resuelto el dilema el día que supo que el estilo no es un punto de partida, como era su caso, sino un resultado, y a fuerza de tocar, formó su propia personalidad.
Durante los años 60, Paco grabó junto a numerosos cantaores. Aquellas grabaciones junto a artistas como el sevillano Enrique Montoya, Naranjito de Triana o Juan el de la Vara le formaron como tocaor. Paco regresa a España y se instala en Madrid, junto a una familia que empieza a salir del suburbio y a mirarse al espejo del éxito. Pero bueno, empecé a tocar la guitarra un poquito como un juego. Tengo 9 años y tocaba un poquito. Entonces mi padre, que trabajaba en un tablado en Los Canaceros, en Madrid, nos trajo a toda la familia. Vivía aquí porque se contrató en el tablado y como allí vivíamos más bien mal, pues alquiló un piso aquí y yo aprendí a tocar la guitarra, se puede decir, en Madrid. Entonces cuando tenía 16 años entré en Los Canaceros, empecé a trabajar allí y una noche conocí a Paco, porque ya Paco era conocido la guitarra, no la gran figura que es ahora, pero ya tenía el nombrecillo ese, el rum rum que decimos la gente, hay un chaval que toca eso. Y ya empezaba a dar sus conciertos. Y una noche estuvo en Los Canaceros, estuvimos hablando y me dijo, ¿te gustaría venirte conmigo de gira? Que yo tengo una gira por Alemania, yo encantado. Entonces cogí, me salí de Los Canaceros y me fui con él. Y estuvimos como 2 años, hicimos 2 veces Alemania entera, fui a Argentina, a la Costa Azul, a Japón, hicimos bastantes giras. Paco graba con Ricardo Mondrego, que había formado parte de la compañía de José Greco, canciones iberoamericanas con la escolta de su hermano Ramón y, en solitario, coplas populares recogidas por Federico García Lorca. Él no concibe que la guitarra cabalgue solo en solitario y busca una voz ventrílocua que la haga cantar. Con la dirección artística de su padre grabó los primeros discos junto a su hermano Pepe. A lo largo de su carrera, Paco acompañará a cantaores tan diversos como Pericón de Cádiz, durante el homenaje que se le tributa en su ciudad natal, o Antonio Mairena, en La Unión, en 1974. Antes, su padre le pone en suerte el acompañamiento discográfico a un sinfín de cantaores. Poco después, conoció a Fosforito, a quien acompañó en una actuación en Salamanca, y luego a Juan el Lebrijano. Con ellos se integró en un grupo compuesto también por Matilde Coral, Paco Cepero y El Farruco, con el que, contratados por los managers internacionales Lidman y Rao para sus espectáculos que llamaban Festival Flamenco Gitano, recorrió varias veces Europa durante la segunda mitad de la década de los 60. Mientras tanto, animado por Sabicas y Escudero, se adentró en el terreno de la composición y también grabó sus primeros discos en solitario, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía de 1967 y Fantasía Flamenca de 1969, algunos de cuyos temas tocó en 1970 en el Palau de la Música de Barcelona en el marco de un festival internacional por el bicentenario de la muerte de Beethoven, que algunos biógrafos sitúan como el momento de su consagración. Pero el guitarrista de Algeciras, entonces ya asentado en Madrid, reservaba muchas sorpresas, y aquello no fue sino un peldaño más de una trayectoria en constante evolución que marcó muchos puntos de inflexión en la historia del flamenco. Por entonces acababa de nacer la mítica pareja Camarón-Paco de Lucía, cuyas cualidades extraordinarias y la manifiesta y firme voluntad de convertir el flamenco en una experiencia rabiosamente viva han quedado impresas en más de una decena de discos impresionantes y en la memoria del guitarrista, que recuerda aquellos años como la etapa más bonita de su vida. Para él, la excelencia del tándem tenía una explicación muy sencilla. Mi sueño siempre fue ser cantaor, mientras que el de Camarón fue ser guitarrista. Su música perfecta fue, por tanto, fruto de la sana envidia recíproca y la mutua admiración. Paco de Lucía se convirtió en estrella de las listas de éxitos en 1973 con la rumba Entre dos aguas, que conquistó a un público más joven que se interesó por primera vez por la guitarra flamenca. Esto influyó además para que sus álbumes de la época, El Duende Flamenco de Paco de Lucía en 1972 y sobre todo Fuente y Caudal en 1973, incrementaran su difusión y le valieran una fama que empezaba a exceder los límites del género. 2 años después, su actuación para todos los públicos en el Teatro Real de Madrid haría historia. Un nuevo trabajo, Almoraima en 1976, mostraba su voluntad rupturista y daba sobradas pruebas de una personalidad consolidada. Le rondaba la cabeza ya entonces el proyecto de formar un grupo y lo iba a lograr unos años después.
En aquella época se sentía lo bastante afianzado como para formalizar su relación con Casilda Varela tras 8 años de noviazgo y pese a la oposición familiar. Se casaron en Ámsterdam en enero de 1977 y de este primer matrimonio nacieron 3 hijos, Casilda, Lucía y Curro. Es tal la genialidad de Paco que en su amplio periplo por el panorama musical ha llegado incluso a componer la banda sonora de varios films, entre ellos la música de la película La Sabina, dirigida en 1979 por José Luis Borau, o del film británico The Hit, del conocido director Stephen Frears. En 1981, buscando nuevos caminos en el flamenco, Paco formó el célebre sexteto con el que creó el concepto actual de grupo flamenco, con sus hermanos Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía, Jorge Pardo, Carles Benavent y Rubén Dantas, a los que más tarde se uniría el bailaor Manolo Soler. La formación duró muchos años, hasta el día que decidió que después de tanto tiempo todo debía de sonar igual. Y primero formó un trío con Juan Manuel Cañizares y su sobrino José María Bandera. Y en 1998 rehizo el sexteto. Reemplazó a Cañizares por el Viejín, a Soler por el Grilo y a Pepe de Lucía por Duquende. Con ellos grabó el disco Lucía en 1998 en homenaje a su madre, que acababa de fallecer. Luego reunió en torno a él a otros artistas, el percusionista El Piraña, la guitarra del Niño José L., el bajo de Alain Pérez, la armónica de Antonio Serrano y las voces y palmas de Duquende, La Tana y Monse Cortés. Los últimos años del siglo XX fueron los más duros de su vida. La muerte de Camarón y la interesada confusión creada en torno a los derechos de autor conjuntos con el cantaor agravaron la úlcera que padecía y lo sumieron en una profunda depresión que el fallecimiento consecutivo de sus padres y la prematura desaparición de su única hermana, María, contribuyó a prolongar. Paco de Lucía se ha acercado también a la música clásica de raíz española. Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo e Isaac Albéniz. O la unión con otros ritmos, la bossa nova de Tom Jobim, el tango de Astor Piazzolla, el country, la salsa, la música árabe. Ha colaborado además con eximios guitarristas de otros géneros, el rock, el jazz, el blues, como Pedro Iturralde, Chick Corea, Larry Coryell, o sus famosos tríos con John McLaughlin y Al Di Meola, con quienes firmó en 1980 el inolvidable Friday Night in San Francisco, un disco que vendió más de 1 millón de ejemplares. Después de un largo periodo alejado de la composición y recluido en su casa familiar de Mirasierra, dejó Madrid para pasar 2 años en Playa del Carmen, su paraíso mexicano, donde proyectaba vivir su retiro en un futuro que anunciaba no lejano. Allí nació su trabajo Cositas Buenas, en el que, entre tangos y rumbas, se dan cita muchas voces amigas y la del propio guitarrista, que rescata del archivo la bulería Que venga el alba, para unirse por primera vez en el canto a su primo Camarón. En julio de 2004 era distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. El portavoz del jurado que falló el Príncipe de Asturias de las Artes de 2004 afirmó con justicia, al anunciar su nombre, que todo cuanto puede expresarse con las 6 cuerdas de la guitarra está en sus manos. Decenas de volúmenes de guitarra solista e infinidad de grabaciones junto a otros grandes maestros del arte flamenco, con los que él ha sido un destacado y generoso colaborador, avalan su obra, en la que destaca asimismo el carácter formativo que ha tenido para intérpretes de otros países. Paco de Lucía se ha convertido en un maestro admirado por músicos del mundo entero y especialmente por los jóvenes músicos españoles. En septiembre de este mismo año obtenía también un Grammy Latino al mejor álbum de flamenco, que lo llevó a una gira mundial marcada por la intensidad. También hay que recordar el especial cariño que Paco guarda hacia uno de los más gratos reconocimientos que le han brindado sus paisanos gaditanos. El guitarrista fue investido en el año 2007 doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. El reconocimiento de la universidad a Paco de Lucía supuso también un homenaje al mundo del flamenco. El artista, que siempre había sido reacio a recibir este tipo de galardones, afirmó sentir vergüenza a la hora de dar las gracias. De Lucía consideró que la distinción no solo se refiere a él. Estos premios y nombramientos tienen una gran importancia para el flamenco y para nuestra cultura, porque hasta ahora el flamenco ha sido una música maltratada y marginada por los propios andaluces y españoles. Hay algo en Paco que no lo deja descansar.
esa búsqueda por innovar, ese amor a la música que conserva, hacen que no piense en abandonar los escenarios. Así que los amantes del flamenco podemos estar de enhorabuena porque tenemos Paco para rato.